Bienvenidas, nos encontramos aquí con Judith Abarca. Judith va a ser, ¿no?, una compañera en el día de hoy para hablar de, bueno, de psicología comunitaria y de salud mental comunitaria. Y yo quería, bueno, conocer un poco de de quién eres, ¿no?, desde el punto de vista tanto profesional como personal, ¿no? Creo que es importante entender que siempre detrás de una psicóloga hay una mujer, ¿no?, hay una persona que tiene una historia, que tiene una vida, ¿no? Y aunque nos digan que no, cuando elegimos nuestras especialidades o cuando elegimos las trayectorias que establecemos, también lo estamos haciendo a veces desde necesidades propias, ¿no? Y no es casual, ¿no?, que una psicóloga se especialice en un tema concreto, ¿no? Y tampoco es extraño que en nosotras mismas, ¿no?, se atraviesen, digamos, nuestras experiencias personales y también las profesionales, ¿no? Es decir, que acompañemos a aquellas con quienes nos resuena también nuestra experiencia, ¿no? ¿Quién es Judith, ¿no? Y desde estas dos perspectivas y, bueno, ¿qué nos quieres contar como un poco de esta parte tuya como psicóloga? Vale, pues muchas gracias, Yanire, por tenerme aquí. Es un gusto, estoy súper entusiasmada, pero a la vez muy nerviosa por hablar frente a una cámara. Claro. Bueno, o sea, ¿quién es Judith? Yo creo que es una pregunta bastante que me genera muchas dudas, porque, bueno, por una parte está la parte profesional, ¿no? Como que estudié psicología, era una necesidad que tenía como, bueno, pues esta parte de, bueno, que creo que muchas psicólogas lo hacen, ¿no? Como pues, querer ayudar a los demás, pero luego darme cuenta como que había una necesidad de encontrarme a mí misma, de dar respuestas a cosas que igual no las encontraba en otro lugar. Y un poco eso fue como lo que me impulsó a estudiar psicología en su momento, cuando tenía 17 años. Soy de Nicaragua, vivo en Navarra, en Iruña. Y bueno, hay un proceso de migración, pero antes de ese proceso de migración sí que ya tenía como esta parte más de bastante formada de mi identidad como profesional, ¿no? Eso ya había estudiado psicología, luego me di cuenta que la carrera como tal me dejaba muchos vacíos de justamente las preguntas que yo me estaba empezando a hacer. Hubo un tema que, por una parte por la experiencia personal, pero también por las búsquedas que tenía en la práctica que estaba haciendo, había como mucho sobrediagnóstico. Sobre todo yo estaba trabajando en una clínica con niños, niñas y adolescentes. Y me preocupaba, bueno, a mí y a mi compañera de la tesis, del trabajo final, nos preocupaba toda esta parte del sobrediagnóstico que había de TDAH, de desafiante. Y investigamos y quisimos ver como qué es lo que había detrás de esta historia de estos niños, de estas niñas. Fuimos a revisar los expedientes y había mucho negligencia, mucho maltrato, mucho abuso sexual infantil. En el contexto de Nicaragua es como que esto no es casual, ¿no? O sea, que las personas que llegaban a consulta, tanto adultas como niños y niñas, pues que hubiera una historia ahí que no se estaba viendo. Y que sí que se ponía un diagnóstico a la primera en que un niño o una niña empezaba a tener como una reacción que no encajaba en el entorno adulto, ¿no? Entonces ahí empiezo a tener un acercamiento con el movimiento asociativo de Nicaragua antes de entrar al movimiento feminista, que es todo el tema que trabaja en el tema de secuelas de abuso sexual infantil. Había una organización, actualmente ya en Nicaragua no quedan organizaciones ni asociaciones feministas, pero en ese momento había una asociación que trabajaba con mujeres que habían vivido abuso sexual en la infancia y trabajaban toda esta parte de la consulta individual a nivel terapéutico con una terapeuta y también trabajaban en grupos de apoyo mutuo. Entonces ahí me empezó como a interesar un montón el tema y vi todas las carencias que había de la parte de psicología, ¿no? Como que era muy individualizante, era muy patologizante, incluso en la infancia, ¿no? A personas adultas también, pero en la infancia también. Entonces a partir de eso es que digo, bueno, una posibilidad, una opción que tenía en ese momento era estudiar un máster. Entonces empecé a estudiar un máster de género y desarrollo, que es una manera de llamarlo, pero en realidad era muy enfocado a estudiar el movimiento feminista como tal, en América Latina. Y eso también como que me brindó como ese otro lente, ¿no? Como que ya podía tener esta parte de ver la psicología, de ver lo que le pasa a la persona, pero en realidad me interesaba como conocer qué es lo que pasa a nivel de la estructura, a nivel social, de que la persona llegue a manifestar ese malestar que es real. O sea, efectivamente hay un malestar, ¿no? Pero que simplemente se diagnostica, se medica y se envía a casa. Entonces, bueno, el máster fue también como poner nombre a muchas cosas que yo
como intuía que podían estar también pasando, que era muy enfocado en tema de, bueno, en qué pasa con las mujeres específicamente. No me quise ir por la parte infantil. Y a la vez que empiezo a hacer este máster, es como también tengo una necesidad muy amplia de meterme al movimiento político como tal. O sea, estaba como esta parte teórica que me estaba viniendo muy bien del máster de género, pero también necesitaba como esta parte de, bueno, ¿y esto cómo se lleva a la práctica, ¿no? Vale. Entonces, bueno, existió un movimiento feminista y empiezo a asociarme, ¿no? Como a espacios donde yo me siento como más cercana políticamente. Uno de esos espacios estaba en Matagalpa, que es una zona rural norte en Nicaragua, y es una asociación que trabajaba desde 1984 con mujeres jóvenes, con adolescentes y con mujeres rurales. Entonces trabajaban todo el tema de empoderamiento, todo el tema de empoderamiento económico, desde una perspectiva de educación popular, educación popular feminista. Además era como desde los 80 empezar a nombrarse como feministas en un contexto en el que era perseguido, criminalizado y no bien visto, por supuesto, ¿no? Entonces, toda esa parte de educación popular a mí me dice, o sea, a mí me da como otras pistas, ¿no? Como que sería realmente lo más cercano a lo que conocemos como la psicología social, ¿no? Como realmente conocemos la psicología clínica, ¿no? Como que una psicóloga tiene que estar en un despacho o en un centro de salud mental, atendiendo a una persona de tú a tú, pero que hay toda una parte social y comunitaria que es realmente interesante, ¿no? De cómo trabajar todas estas creencias, todos estos mandatos, todos los roles también de género a nivel comunitario, a nivel grupal. Entonces, bueno, me empiezo a acercar a este espacio de manera como activista y también me da esta parte de poder afianzar como esto de yo sentirme con estas búsquedas y con esta idea de, pues quiero ampliar un poco esta mirada y me lo da el movimiento feminista realmente como tal, ¿no? Bueno, ando un poco por ahí, o sea, realmente no en ningún momento empecé a atender clínica como tal, pero sí como trabajaba esta parte como a nivel grupal, desde la educación popular y sobre todo eso, ¿no? Con mujeres en zonas rurales y con adolescencia. También trabajábamos, por ejemplo, un tema que está muy olvidado en el contexto, era todo el tema LGBT, ¿no? De todos los derechos de las personas LGBT y también yo, siendo una persona pues que desde muy pequeña me identificaba como lesbiana o quizás no nombrarlo como tal, pero sí como que sabía como que no encajaba en otros lugares, ¿no? Entonces también es esta búsqueda, y todo el rato es una búsqueda personal, una búsqueda de querer nombrar y una búsqueda de quererme encontrar con otras, sobre todo. Claro. Y de ahí vengo un poco. Bueno, una trayectoria muy interesante, ¿no? Sí. Y un poco como yo recojo esta idea, ¿no? de cómo nos vamos como acercando, ¿no? a aquellas cosas que también pues tienen que ver conmigo, ¿no? Y tienen que ver también con mis identidades y lo que voy como, ¿no? como conectando, ¿no? Me ha gustado mucho también esta idea que has dicho, ¿no? De cómo ¿no? como para que hablemos un poco de la psicología que de alguna forma está como muy evidenciada, ¿no? La parte de trabajo clínico, de la parte de trabajo sanitario, ¿no? De hecho, como casi podríamos decir que casi la población general lo que entiende que es la psicología es como esto de venir a una consulta con tu psicóloga y ya está, ¿no? No entiende como un poco toda esta parte de lo que significa trabajar a nivel social, a nivel comunitario, ¿no? Y ahí, en ese sentido, a mí sí me gustaría como hacer como una parte personal, ¿no? Yo he estado siendo acompañada en terapia individual por psicólogas a las que quiero mucho, ¿no? y que me ha ayudado un montón, pero para mí la experiencia de participar en grupos, ¿no? ha sido mucho más reparadora, ¿no? Porque de alguna forma el poder estar en un grupo significa que también sientes como que todo aquello que a ti te está pasando y que no le encuentras igual un nombre o no le encuentras un encaje fácil, ¿no? Lo ves también en otras, ¿no? Con sus diferencias y con toda la variabilidad, ¿no? Porque no significa que te pasa exactamente lo mismo que a mí, ¿no? Pero como un poco este alivio, ¿no? Para mí el movimiento feminista y los grupos en concreto de mujeres, ¿no? han sido espacios donde se han sanado muchísimas de las situaciones que yo había vivido pues, o en mi infancia o en mi adolescencia, relacionada también con los grupos, ¿no? Con el no sentirte parte o sentirte extraña o sentir que eres la única a la que le pasa esto, ¿no? Entonces me apetece también que ambas, ¿no? como visibilicemos esta importancia de lo colectivo, ¿no? Porque lo colectivo nos sana, ¿no? Y claro, nos han enseñado que la psicología
psicología es como ese diagnóstico, ¿no? Que le ponemos a la persona, pero para que por nuestros cuerpos salga una sintomatología, esto significa normalmente que o bien he recibido una violencia o bien estoy en una situación, ¿no? Vamos a decir como ese daño de base, ¿no? No lo vemos tan fácil desde los síntomas, ¿no? Y como la parte como grupal nos ayuda mucho a poder trabajar pues como con estas situaciones que están en la base de muchos malestares, ¿no? En ese sentido, ¿qué sería para ti, que tienes como desde todo este bagaje y desde toda esta experiencia que a mí me parece muy, muy relevante, qué sería para ti como este trabajo comunitario, ¿no? Que es como la salud mental colectiva o una psicología comunitaria? Bueno, o sea, creo que por una parte está como la experiencia que yo traigo, que quizás no está nombrada como ni siquiera desde el paradigma de la salud mental, ¿no? Sino más bien tiene que ver con una cuestión de comunidades que vamos a sanarnos juntas, ¿no? Como esta era un poco la idea de que de donde vengo yo, el contexto de Nicaragua, ¿no? Como que no se nombra como tal. Muchas de las personas que estaban ahí trabajando no eran psicólogas clínicas como tal, ¿no? Sino que eran como educadoras, trabajadoras sociales, que estaban muy vinculadas al movimiento feminista y veían la necesidad de trabajar con otras mujeres, por ejemplo, ¿no? Sobre todo. Entonces sí que no había como esta parte clínica, no había esta parte de, bueno, de psicología como tal, pero sí que había un trabajo personal bastante importante, o sea, que sí que en esta asociación, por ejemplo, que yo menciono, sí que había una psicóloga, bueno, 2 psicólogas que trabajaban, toda esta parte más de... Se trabajaba, por ejemplo, también el tema de las violencias machistas, en un contexto donde no habían otros recursos institucionales para poder dar salida a esto. Entonces, son asociaciones quienes dan ese trabajo que tendría que garantizar el Estado, ¿no? Entonces, bueno, está esta parte de acompañamiento más individual, pero por otra parte, justo esto que mencionas, ¿no? Como, vale, esto que le está pasando a una mujer en su entorno, que puede ser como más privado, cómo se puede hacer para colectivizarlo y ponerlo en común y sentir que no solamente me pasa a mí y sentir que no es del todo mi responsabilidad, no es que yo me busque a un maltratador, no es que yo busco a maltratadores porque tengo una carencia de la figura paterna, lo que sea, ¿no? Como que está el lenguaje muy individualizante y muy patologizante también. Entonces venía como esa parte de la práctica que ella traía, y luego aquí lo he venido a conocer y quizás darle un nombre, que recientemente estudié en Barcelona un posgrado en salud mental colectiva, que le llaman como tal, que está abierto, bueno, para profesionales del ámbito social o del ámbito sanitario, y que sí que está esta parte de qué pasa en este territorio, que sería como en Occidente, en territorio español, que sí que hay una constante sobre diagnóstico, sobre medicación de las personas, ¿no? Y que las personas están institucionalizadas. Probablemente no son las personas que van a llegar a una consulta como a NURE, ¿no? O sea, probablemente este sea un perfil diferente, que muchas veces se da por hecho por parte del mismo Estado, por ejemplo, que son personas que ya no se puede hacer nada con ellas, ¿no? Claro, o sea, es como que estuvieran ya perdidas, digamos, ya ¿no? estás perdida. O sea, una vez que ya te ponen la etiqueta de un trastorno mental grave, ya estás metida en una institución. Es decir, se han cerrado los manicomios, pero no se han cerrado los manicomios a nivel social. Entonces sí que hay una idea de, bueno, hay personas que igual tenemos un poquito de ansiedad, tenemos un poquito de depresión, podemos tirar yendo con la psicóloga, pero hay un montón de gente que se queda fuera y siempre se van a quedar fuera, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con estas personas? Entonces, desde la salud mental colectiva y de la salud mental comunitaria, lo que se dice eso es como que no podemos llevarles a los manicomios porque estamos reproduciendo esta lógica, ¿no? De encerrarlas. Las personas que no encajan en la normatividad, en lo que se espera, de lo que se espera ser normal o de lo que se debería ser productivo, porque al final hay un vínculo muy fuerte entre patologización y productividad. Es decir, muchas veces las personas que son sobrediagnosticadas son las personas que quedan fuera de la lógica del mercado, fuera de la lógica de la productividad, y por eso es muchas veces que se quedan en los márgenes, ¿no? Y que están silenciadas por todo este tema farmacológico también, sobre farmacológico. Entonces, pues la apuesta que se hace ya en el territorio de aquí, en salud mental colectiva, pues sería hacer como cómo abrimos los lugares para que todas las personas puedan entrar con su singularidad. Es decir, no hacer que las personas tengan que encajar en esta normatividad y que puedan expresarse con su singularidad, con su diferencia, y que no pase por ir a una institución, ¿no? Que no significa mandar a las personas a la calle. Significa qué hacemos para abrir las instituciones y que, por ejemplo, en la propia comunidad la persona pueda encontrar
apoyos, más allá de, bueno, voy con el psiquiatra a quien veo 10 minutos cada 6 meses, o voy con si tengo suerte, igual voy con la psicóloga, pero muchas veces es que esto es una realidad. Muchas veces si a ti te pusieron un diagnóstico hace 30 años en este contexto, igual solamente te han dado una medicación y no te han dado un tratamiento psicoterapéutico. Es decir, no has tenido la oportunidad de contarle a alguien que este diagnóstico que te pusieron tiene un sentido en tu línea biográfica. Claro. ¿No? Nadie te ha preguntado qué te pasó o por qué tanto sufrimiento. Solamente te han dicho, bueno, esto encaja en los criterios de un diagnóstico tal, según el DSM, ¿no? Entonces, bueno, pues tiende a haber como esta parte de individualizar, patologizar, y entonces lo que hace la salud mental colectiva es decir, vamos a abrir los lugares, vamos a abrir que las personas puedan estar en su singularidad, en su diferencia, y buscar otros apoyos más allá de un centro de salud mental, más allá de un psiquiatra, más allá de una enfermera. Y esto, ¿no? Eso sería como la gran diferencia que se hace de lo comunitario. Que sería trabajar también en red, ¿no? Como esta idea de muchas veces se trabaja únicamente, pues te atienden en el centro de salud mental y es como que estos recursos están como muy separados, ¿no? Como que no se comunicaran entre sí. Y muchas veces la persona, en el mejor de los casos, tendría que volver a contar su historia. Pero en el caso que te quieran escuchar, porque muchas veces cuando hay un diagnóstico de trastorno mental grave, por ejemplo, es que ya hay una anulación de la voz de la persona. Es decir, ya una vez puesto el diagnóstico, ya nadie quiere saber tu historia, ¿no? Es como todo se explica de manera a través del diagnóstico. Es como que todo el mundo o todas las profesionales que te van a ver, ¿no? Te van a ver desde ahí, ¿no? Te van a ver desde tu diagnóstico, ¿no? Desde esta es una mujer bipolar o desde este es un hombre que tiene esquizofrenia, ¿no? O sea, vamos a decir que de alguna forma el diagnóstico se va a imponer y la persona nos vamos a olvidar de preguntarle, ¿no? E incluso muchas veces vamos a poder estar teniendo un diagnóstico puesto durante muchos años, por así decir, ¿no? Cuando igual la sintomatología ya no es la misma o ha cambiado, ha mutado, ¿no? O de alguna forma también la persona ha podido hacer algún cambio, ¿no? O ha podido haber ahí como algún movimiento, ¿no? A mí me da como esta sensación de estancamiento, ¿no? O sea, hay una parte de la población general hoy en día que tenemos, ¿no? y que vivimos con malestar emocional, ¿no? Pero cuando estamos hablando de una enfermedad mental, ¿no? También estaríamos hablando de lo importante que es poder abrir, ¿no? Poder hablar, poder como ir viendo qué es lo que va pasando, ¿no? Además de solamente medicar, tapar y dejar, vamos a decir, como esa persona en cronicidad, ¿no? Porque incluso generamos como esa sensación de cronicidad, ¿no? Entonces a mí me parece como muy, muy, muy importante poder hacer estas visiones, ¿no? Y incluso me hablabas como de una experiencia, ¿no? Donde tú habías trabajado con grupos de apoyo mutuo, ¿no? O en grupos de apoyo mutuo, ¿no? Que igual nos puedes como explicar también cómo es la figura de ser una psicóloga, ¿no? en un grupo de apoyo mutuo, ¿no? Pero que vienen como un poco también desde esta idea de que aquellas personas que tienen experiencia de sufrimiento psíquico, ¿no? También pueden acompañar a otras, ¿no? O sea, que no somos como yo soy la psicóloga, ¿no? Y este es el grupo y yo soy la que sabe, yo soy la que, ¿no? La que te puede acompañar, la que te va a sostener, sino que de alguna forma esa relación de poder, ¿no? Cambia y está más horizontal, ¿no? Está repartida, digamos, entre las personas participantes que están como en el grupo, ¿no? ¿Nos puedes contar como un poco cómo ha sido esta experiencia tuya? Sí, bueno, justo lo que te mencionaba antes, o sea, sí que vengo a seguir, ¿no? Como trabajando desde esta línea del apoyo mutuo, que es algo que me ha interesado desde hace mucho tiempo, es decir, no es algo que vengo a conocer una vez que hago el proceso de migración, pero sí que es algo que yo sentía como que me hacía falta, ¿no? Como esta parte de, bueno, desde que llegué al Estado español es como que, bueno, sí que he estado en acompañamiento con una profesional que es como que ha sido un gran apoyo para mí, que ha sido esto que dices, ¿no? Como tú también has estado con terapeutas y tal, pero me hacía como mucha falta esta parte de decir como, pero esto que me está pasando, bueno, me está pasando a mí, pero probablemente lo están viviendo otras, ¿no? Como no igual, no de la misma manera. Además, sí que quería como remarcar esta parte de que a mí me interesa como esta parte de la interseccionalidad, ¿no? Como justamente esto que decíamos de encapsular a la persona en el diagnóstico, pero es que además hay muchas cosas que se quedan fuera de la identidad, ¿no? O sea que, es decir, no solo somos una cosa,
Pero eso que somos se configura tanto en el bienestar como en el malestar. Y cuando eso no se toma en cuenta en la persona, pues muchas veces lo que hay es una invisibilización y una revictimización. Entonces, a mí me interesaba ver cómo, bueno, está la parte de la opresión, ¿no? Como que vamos a hablar de opresiones que están en el cuerpo de la persona, y está como esta parte de la opresión psiquiátrica, que podría ser cuando ya te diagnostican, ya te medican, ya eso sería como la psiquiatrización. No tienes que haber pasado por una contención mecánica o lo más duro, ¿no?, de la psiquiatrización. Pero bueno, cuando ya pasas por este ámbito, que sería como esta parte de la red de salud mental, que muchas veces puede ser violenta, o sea que es un gran apoyo que exista, porque hay personas que lo necesitan, pero que muchas veces puede generar mayor vulnerabilización, ¿no?, de la integridad. Entonces, como estaba esta parte de esta opresión, que yo sentía como, vale, la estoy viviendo, y la estoy viviendo bastante sola, y estoy viviendo bastante aislada, pero también hay otras cosas de mí que yo sentía como no las encontraba en estos espacios, ¿no? Como, bueno, hay una parte de mi identidad que tiene que ver con el proceso migratorio, con el duelo migratorio, que es como que tampoco es, nadie lo pregunta. Bueno, es como una cosa que se menciona, ¿no?, como por decirlo. Pero realmente no es algo que, bueno, ¿qué impacto tiene eso, ¿no?, en tu psicología? ¿Qué impacto tiene esto en tu bienestar o en tu bienestar emocional? ¿Qué impacto tiene eso en cómo te relacionas con otras personas o cómo dejas de relacionarte, ¿no? Entonces, claro, cuando se te pone, bueno, en cualquier caso, ¿no?, cuando se te pone solo una etiqueta, ya sea depresión mayor, ansiedad, trastorno, el que sea, ¿no?, pues se niega toda esta parte, ¿no?, de la identidad de la persona y del bagaje de la persona. En mi caso era como esta parte de negar la parte del duelo migratorio, de la experiencia migratoria, que tuvo un peso muy fuerte al ser una experiencia no elegida, además. Claro. Y luego estaba toda esta parte de, bueno, también hay una parte del ser no heterosexual, ¿no?, como que también es una cosa que podemos decir, bueno, pero la sociedad ha avanzado un montón y ahora es como, sí, ahora es como puedes ir de la mano tranquilamente con tu pareja, ahora las personas del mismo sexo se pueden casar, ¿no? Como, sí que eso es como que es un gran avance que ha habido, pero a nivel social y a nivel del impacto subjetivo también es como que no se puede negar eso, ¿no? Como que el hecho de que ahora se puede, pero hubo un montón de tiempo, Muchísimo en mi tiempo, caso, claro. hasta, bueno, hasta los 20, sí, hasta los 20 que lo pude mencionar, ¿no? Decirlo, ya no en mi entorno, pero decírmelo a mí misma, como, vale, esto soy, y estaba negado, ¿no? Entonces, como estas cosas como que van quedando, que generan un impacto, ¿no?, y que genera a partir de la opresión de lo que se debería de ser encajado en la norma, que eso te impacta a nivel personal y a nivel subjetivo, pero que te puedes encontrar en otras personas para saber cómo lo están lidiando ellas también, y para saber, bueno, que no estás sola, ¿no? Al final los grupos de apoyo mutuo vienen de los grupos de autoconciencia, que vienen de los grupos del movimiento feminista de la segunda ola, que viene de esta idea de hacerlo personal político, ¿no?, que viene desde ahí. En cómo me posiciono ahí, bueno, realmente no estoy como psicóloga, es decir, estoy como una persona más con experiencia vivida, que en algún momento he tenido quizás un rol más de moderadora, más un poco de hacer como una acogida a la persona cuando es como su primera experiencia en un grupo de apoyo, que igual no sabe muy bien qué tienen que compartir, de qué se habla en este espacio. Quizás no las normas, pero quizás los acuerdos para cuidar el espacio, ¿no?, que los deberíamos de tener en cuenta. Entonces, bueno, eso, pero hablo muy todo el rato como tratar de poner en el centro mi experiencia también, que no significa que yo hablo todo el tiempo. Claro. De hecho, este ejercicio de hablar ahora es muy difícil para mí, pero está más desde un rol de escucha, ¿no? Y de decir como, bueno, no solamente explicarme a mí misma y explicar a otras personas esto que me han dicho que me hace estar enferma, ¿no? Como que hay una patología, pero yo poder decir, ¿no?, yo poderme desenfermar también a mí misma, ¿no? Como desenfermar esa identidad que me han dicho que está enferma, que es crónica y que es de por vida. Y decir como, vale, no, esto se explica por ciertas cosas que han pasado en mi vida, y en la medida en que yo pueda ir trabajando esas cosas, las que pueda trabajar, las que pueda solucionar, las que pueda hacer un cierre quizás, esto no va a ser enfermo para siempre, ¿no? Claro. Porque te dicen esto de, es como la diabetes. Y te tienes que tomar esta pastilla y te tienes que tomar de por vida. Claro. Y es, bueno, como hacer como este cuestionamiento también. Y eso es un gran ejercicio de justicia, ¿no? De poder decir, tú ante un profesional, decirle, o ante ti misma, ¿no? Pararte ante ti misma y decir, esto que me pasa se explica por esto, ¿no? Y lo puedo narrar en mi propia historia biográfica así.
Me encanta esta idea como de desenfermar, ¿no? Sí. Es como que puedo haber vivido, ¿no? O podemos haber vivido ciertas experiencias que han generado un daño, ¿no? Pero el daño no tiene por qué ser permanente, ¿no? No tiene por qué quedarse para siempre, ¿no? Y igual durante un tiempo, incluso un diagnóstico nos puede ayudar, ¿no? Porque nos da como un sentido a lo que estamos viviendo, ¿no? Esta parte como que hablamos muchas veces, ¿no? De hasta qué punto el diagnóstico es bueno, ¿no? Bueno o viene bien, ¿no? A la persona. Puede haber incluso un momento en el que el nombrarme como una persona con depresión me da sentido a, vale, ya entiendo por qué pasaba esto, ¿no? O por qué me costaba tanto este tipo de experiencias, ¿no? O porque siento siempre que tengo un cansancio brutal, ¿no? Es como, vale, lo explico desde aquí, ¿no? Pero no soy solo no soy solo eso, ¿no? Soy muchas cosas, soy todas mis experiencias, ¿no? Y de alguna forma esta idea de que no me voy a tener que quedar como con una enfermedad crónica de por vida en mi cuerpo, ¿no? Sino que también las experiencias relacionales que podemos establecer, ¿no? Bien sea con la terapeuta uno a uno, ¿no? En esta relación como más individual, bien sea en el grupo, ¿no? Bien sea al poder acudir a un espacio, ¿no? Donde se me escucha, donde se me entiende o donde me encuentro con otras que han pasado por experiencias similares o que al menos entienden también y resuenan con esa experiencia, o también es muy, muy sanador, ¿no? Entonces como me apetece también como, bueno, darte las gracias por todo lo que nos has traído y por lo que nos compartes, ¿no? Y reivindicar un poco contigo, ¿no? Pues como esta idea de que nos necesitamos colectivamente, ¿no? Y que no todo tiene que pasar, ¿no? por la individualidad, no todo tiene que pasar por un sitio muy concreto, ¿no? Y que a veces también que una psicóloga se pueda como bajar, ¿no? Del puesto de poder en el que se nos coloca socialmente, ¿no? Que es como, no, tú sabes, ¿no? Es como, bueno, pues igual yo sé o yo te puedo acompañar en algunos momentos, ¿no? De mi vida y de mi ciclo vital y en función de la experiencia o de la formación que tengo, pero hay otros momentos en los que yo igual no estoy para acompañar o yo estoy para recibir apoyo, ¿no? Y bueno, me parece como fundamental, ¿no? Entonces, bueno, agradecerte por venir aquí, por acercarte hasta Nure además, ¿no? Que también es como un viaje para ti. Sí. Y decirte que, bueno, yo espero personalmente que sigamos haciendo más cosas, ¿no? Que sigamos como hablando de salud mental en colectiva, ¿no? en esta perspectiva como más colectiva y que, bueno, pues que es un placer y un honor también, ¿eh? Tenerte por aquí. Gracias, Yanire. Y bueno, por mi parte decirte que, bueno, Yanire y Nure ha sido realmente un espacio también de aprendizaje, es decir, he estado también en las formaciones y hay muchas cosas que para mí es difícil como decir, vale, ¿esto dónde lo aprendí? ¿No? Porque que es importante nombrar la genealogía, ¿no? Pero que hay muchas cosas que encuentro muchas similitudes, ¿no? Con esta parte de, y me encuentro en casa realmente, porque es poder nombrar toda esta experiencia de sufrimiento, pero también encontrar otras herramientas junto a otras profesionales que se están cuestionando también, ¿no? Como su propia experiencia profesional, su propio atender a las personas. Y en mi caso, por ejemplo, es que ha sido un regalo estar en un espacio donde hay otras psicoterapeutas y que pueden nombrar su vulnerabilidad. Por ejemplo, todo este ejercicio que ha hecho Nat contigo, para mí fue un regalo como decir, pues se vale ser una psicóloga que también, bueno, no que sufre como tal, pero que también pues tiene sus días un poco ahí regulín, ¿no? Sí. Como que no tenemos que estar siempre del todo bien. Y también está, yo siento como que Nure, bueno, y contigo misma, ¿no? Como que ha sido este regalo de abrirme a otras miradas, que si bien ya lo tengo bastante abierta por mi propia vivencia, Claro. pero escuchar a otras, ¿no? Como un regalo constante de poder escuchar a otras que quizás comparten hasta cierto punto como una forma política de ver la vida, pero también tienen una forma personal bastante bien posicionada, ¿no? Y podernos encontrar ahí, y podernos encontrar en el diálogo, para mí ha sido muy importante. Justo el tema que decías, ¿no? El tema del diagnóstico sí, diagnóstico no, hasta qué punto puede ser como algo que aliviana y que desculpabiliza a muchas personas. Claro. Y recuerdo esto con la parte que estuvimos en el curso con el tema del autismo, ¿no? Como la importancia de nombrar la neurodiversidad y de nombrar la diversidad. O sea, ya no solamente la neurodiversidad, pero poder nombrar que podemos estar de una manera diferente en el mundo y de una manera en que
esa manera diferente esté bien. Es decir, que no signifique vamos a curarla o vamos a repararla. Totalmente. Que esa diferencia sea bienvenida, ¿no? Y de ver en psicólogas como Elisenda, ¿no? Como que ella puede hacer como posicionarse desde ahí, posicionarse en el acompañamiento, para mí ha sido como un regalo de esto también se puede. Y eso también ha sido como parte de ir desenfermando un poco también eso, lo que me pasa a mí. Así que Qué bien. es que ricasco. Pues nos desenfermamos juntas, vamos siguiendo, ¿no? Seguimos como en esta construcción colectiva. Sí. Y bueno, tanto en mi nombre como en el nombre también de las compas de Nure, pues darte también la bienvenida por aquí. Es que ricasco.